Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Les invito a que podamos inclinar nuestro rostro y orar. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos el privilegio de buscarte y queremos suplicar que estés con nosotros, Padre, en lo que vamos a meditar en tu palabra. Gracias, Señor. Cuídanos y bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que vayan a sus Biblias al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo número 3. Cuando finalmente Dios afirma el reinado de David y de su casa, le proporciona un hijo a quien le encomienda una tarea muy interesante que es construir el templo, la casa de Dios. Hasta el momento en que Salomón llega al trono, la casa de Dios seguía siendo el tabernáculo que fue construido según el relato que encontramos en el libro de Éxodo. Sin embargo, David tuvo la intención eh, de construir una casa, así como él tenía su palacio, ¿no? En la ciudad de Jerusalén, tuvo el deseo de construirla. Sin embargo, Dios le dijo a él que debido a que él había sido un hombre de guerra y había pues tenido que pelear mucho y derramar mucha sangre, no iba a ser él quien construyera esta casa, sino su hijo. Y cuando Salomón finalmente es afirmado en el trono, ocurre algo interesante, ¿no? Vamos ahí al primer libro de Reyes, capítulo número 3. Y vamos a empezar a leer desde el verso número 3. Dice el verso 3: pero Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba inciensos en los lugares altos. Iba el rey, dice el 4, a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y el verso número 5 dice, en Gabaón se le apareció en sueños Jehová a Salomón una noche y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Yo esta mañana quisiera como que nos detuviéramos un momento en esta parte y pensáramos, ¿qué respondería usted? ¿Qué respondería yo si Dios puede ser en un sueño, puede ser audiblemente, no sé? Pero ¿qué haría usted si Dios le hiciera esa pregunta esta mañana? Pide lo que quieras que yo te dé, ¿no? La intención de, pues, dedicar este tiempo a Dios y de reunirnos a través de este medio digital en esta mañana es precisamente la oración, ¿no? Y la dinámica que tenemos aquí es que decimos o escribimos aquello que queremos pedirle a Dios, ¿no? Y seguramente usted ya está pensando en algo en su mente o en su corazón de lo que quisiera pedirle a Dios, ¿no? Pero quizás, no sé en qué momento, pero quizás en algún momento, nuestra petición quizás cambiaría si fuera directamente Dios el que nos hiciera esa pregunta, ¿no? Y muchos de nosotros contestaríamos, creo que quizás inmediatamente, aquello que más necesitamos o creemos que más necesitamos. Y Salomón no respondió así directamente. Y de la respuesta de Salomón esta mañana quiero compartir con ustedes algunas lecciones. Miren lo que dice ahora el verso 6. Dice el 6: Salomón le respondió, adiós, no, estaba soñando.
No hay que tener, no hay que olvidar ese punto, ¿no? Salomón estaba soñando, Dios se le aparece en el sueño, le dice, pide lo que quieras que te diga. Primero, lo primero que establece David cuando le responde a Dios es, verso 6: Tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Fíjate qué interesante. Dios le pregunta a Salomón qué es lo que quiere. O sea, ¿qué pides en otras palabras? Y Salomón no contesta inmediatamente con su necesidad. Lo primero que establece, lo primero que dice Salomón es lo que Dios ya le dio a él. Y en primer lugar le dice, mira, lo que hoy está pasando, en primer lugar, es por misericordia, porque tú elegiste a mi padre y porque mi padre en esa relación o en ese pacto, él anduvo en verdad, en integridad y en justicia. Y ahora le das no solo la misericordia de haberlo elegido a él para ser rey y príncipe de Israel, sino que también le has dado la misericordia que se extiende hasta mí, porque ahora yo me he sentado en el trono en lugar de mi padre. Entonces, si tú te detienes y meditas y piensas, muchas veces cuando nosotros nos piden, hermanos, tienen alguna petición, inmediatamente pensamos en nuestra necesidad. Y no está mal pensar en nuestra necesidad, no me malinterpretes. El punto muchas veces es que no pensamos en lo que Dios ya hizo por nosotros. Y esta mañana, antes de que escribas tu petición o la digas, me gustaría quizás que pienses por un momento en lo que Dios ya ha hecho por ti. Piensa por un momento, ¿qué Dios ya hizo por mí? ¿Qué misericordia ha tenido Dios para conmigo? No, eso fue lo primero que estableció Salomón, porque, como dice la hermana Elena, eh, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Entonces, piensa por un momento qué misericordia Dios ha tenido para conmigo, ¿no? Y establece eso como base para tener la plena seguridad de que Dios va a responder tu oración. Segundo, mira lo que dice ahora el versículo número 7. Ahora pues, dice Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. En segundo lugar, después de reconocer la misericordia que Dios ha tenido para con él en el pasado, para con su padre y con él en ese momento al permitirle sentarse como rey, Salomón reconoce que no está sentado en ese trono por ser el hijo de David. Él está sentado ahí porque Dios lo ha colocado ahí. Él le dice, tú me has hecho rey a mí. No, no es el hecho de que yo sea hijo de David, porque David no solamente tuvo como hijo a Salomón, y probablemente por derecho de primogenitura, quizás hubiera habido otro más por ahí que estuviera antes que él, si hablamos del derecho de primogenitura. Sin embargo, Dios eligió a Salomón para ser rey, a él, específicamente a él, y Salomón lo reconoce. Creo que es muy importante esta mañana también que reconozcamos que Dios nos ha elegido a nosotros y nos ha elegido para algo especial, ¿no? Quizás esta frase o este pensamiento para ti sea muy, no sé,
quizás trillado el hecho de pensar de que Dios nos ha elegido para algo especial. No, no somos reyes ni hijos de reyes, quizás humanamente hablando, ¿no? Pero eh, el hecho de pensar de que hay un lugar para ti y para mí que nadie más puede llenar o puede ocupar es muy importante en esto. Y si Dios nos ha colocado en ese lugar, nos ha puesto en ese lugar, quiere decir que Él está interesado en que ocupemos ese sitio. Y en segundo lugar, eh, Salomón también dice, soy joven, ¿no? Fíjate que la expresión ahí no es exactamente niño, pero sí hace referencia a una persona que no tiene quizás la experiencia que una persona ya con el tiempo va adquiriendo. Entonces, en primer lugar, lo primero que reconoce Salomón es su incapacidad, quizás su inexperiencia en relación con el lugar donde Dios lo ha colocado. Y a eso se le llama, pues no tiene otro nombre, ¿no? Humildad. Y es algo en lo que todos como seres humanos tenemos que trabajar, porque nos preparamos, estudiamos, hacemos muchas cosas y se supone que hacemos todo eso para prepararnos para estar en un sitio o estar en un lugar. Pero es interesante porque Salomón, a pesar de que estaba ahí, primero reconoce que es Dios el que lo ha puesto y en segundo lugar reconoce que no tiene quizás todo lo necesario para estar en ese lugar. Él reconoce su necesidad completa de Dios. Así que conviene también esta mañana ah, para ti, para mí, que quizás desde el día de ayer por la noche nos estuvimos preparando para el día de hoy y todo lo que vamos a hacer, los trabajos que vamos a realizar, las actividades, pensar por un momento, ¿no? Quizás voy a cumplir con una rutina diaria, pero ¿cuánto necesito de Dios para ir a enfrentarme a lo que este día va a colocar delante de mí? Y entonces podríamos decir como Salomón, no somos jóvenes, no tenemos quizás toda la experiencia necesaria para poder enfrentar el día a día. Y el único que puede darnos eso es Dios. Número 3, versículo número 8. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable. Entonces, después de reconocer que él es joven, que quizás no tiene toda la experiencia que necesita para esta gran tarea, ahora habla de la tarea. Y los términos que utiliza Salomón son interesantes. Le dice a Dios, tu pueblo, el que tú elegiste, es un pueblo grande, no se puede contar. En primer lugar, tenemos que decir que Salomón nunca se sintió dueño de Israel, a pesar de que, pues en algún momento Samuel, cuando los israelitas piden un rey, les dice todo lo que el rey va a hacer. Iba a tomar a sus hombres, iba a tomar a sus mujeres y los va a poner a trabajar para él, lo va a poner como jefe de militares y esto y lo otro y todas las estipulaciones que Samuel le mencionó a Israel que el rey iba a hacer porque ellos estaban pidiendo un rey humano, como todas las demás naciones. Sin embargo, aquí encontramos a Salomón y Salomón nunca dice, bueno, ahora yo soy el rey, este es mi pueblo. Ellos son los que tienen que obedecerme, tienen que hacer lo que yo digo. No, nunca se consideró Salomón dueño del pueblo de Israel. Siempre consideró que él era un vasallo más del verdadero rey. Y el verdadero rey era Dios.
Así que Salomón le dice a Dios, este es tu pueblo y es un pueblo al que tú has bendecido mucho, porque ahora ha crecido tanto y parece que esta tarea es muy grande para alguien como yo. Así que qué importante es que esta mañana también usted y yo, cuando vayamos a realizar nuestras actividades y todo, recordemos que el que está por encima de todo es Dios. Él es el dueño del oro, es el dueño de la plata, el dueño de todo, el dueño aún de nuestra propia vida. Y Él es el que va a abrir o a cerrar. Él es el que va a permitir o es el que no nos va a permitir realizar X o Y cosas. Porque Dios es el que está al control de todo. Y por último, dice el versículo número 9 y ya propiamente esta es la petición. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda. Fíjense que es interesante porque en el idioma original, que es el hebreo, en el versículo número 9 dice algo interesante. La versión Reina Valera traduce un corazón que entienda. Sin embargo, vamos a ver si se los puedo mostrar por acá. Ujú. Sí, aquí está. Ujú, el versículo número 9. Aquí está. Y aquí está. Esta expresión, Lev Shomea. Lev Shomea es la expresión que aparece y que traduce la Reina Valera como un corazón que entienda. Pero en el idioma original no dice un corazón que entienda, dice un corazón que escuche. Lev es corazón y la expresión Shomea es de escuchar, que de paso es de donde viene el nombre, es de Samuel, del verbo shamá, que es el verbo escuchar. Así que Salomón no está pidiendo un corazón que entienda, sino que está pidiendo un corazón que escuche, ¿no? Am, Esto es importante dentro de este contexto, hermanos y hermanas, porque muchas veces nosotros venimos a este tipo de reuniones esperando que Dios nos escuche a nosotros. Pero la gran pregunta es, ¿nosotros realmente escuchamos a Dios? ¿Nuestro corazón realmente escucha a Dios? ¿Por qué necesitaba Salomón un corazón que escuchara? ¿No? Dice el resto del versículo 9 para que entienda, dice, un corazón que entienda, para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Fíjate que allá en el Edén, el diablo se le apareció a Adán y a Eva y les dijo, miren, ustedes quieren ser como Dios, quieren discernir entre lo bueno y lo malo, tener ese poder de elegir entre lo bueno y lo malo. Bueno, comanda el fruto. Y nosotros sabemos qué es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, ahora Dios, perdón, Salomón viene y nos dice, le dice a Dios, mira, yo necesito un corazón que escuche porque no sé discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Vivimos en una sociedad, queridos hermanos, que constantemente está intentando am, definir qué es bueno y qué es malo, sin importarle lo que Dios ha dicho o dice en su palabra. Así que qué importante es que hoy usted y yo también vayamos al mundo no considerándonos sabios, sino considerando que necesitamos oír a Dios para saber lo que es bueno y lo que es malo. Porque al final nuestro corazón es traicionero, es malo y siempre va a tender a cambiar ese papel, ¿no? A invertir ese papel, como dijeron los profetas, a llamar a malo a lo bueno y bueno a lo malo. Por eso es que
Salomón pide un corazón que escuche. Y creo que eso es lo que necesitamos nosotros esta mañana. Un corazón que escuche. No sé cuál es la petición que has traído, pero por sobre todas las cosas considero que esto es lo más importante, que Dios nos pueda conceder un corazón que pueda discernir lo bueno y lo malo. Nosotros conocemos la historia de Salomón y sabemos que no hubo rey más sabio que él en todo Israel. ¿Por qué? Porque siempre escuchaba a Dios y Dios le indicaba lo que era bueno y lo que era malo. La pregunta para nosotros es, hoy, ¿estaremos dispuestos a escuchar la voz de Dios y obedecerla? ¿Estaremos dispuestos a hacer lo que es bueno y evitar lo que es malo? Bueno, ojalá que así sea. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el mensaje de esta mañana y queremos suplicar que nos des un corazón como el corazón de Salomón, un corazón que escuche tu voz, que podamos oírla de forma clara y que podamos obedecerla, porque tú siempre nos indicas lo que es bueno y lo que es malo. Gracias, Padre. Rogamos que estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.